Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 1 de abril, viernes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, en la primera lectura, leemos el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 1 y versículos 12 al 22. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. La lectura del libro de la Sabiduría que acabamos de hacer es importantísima. Fíjate, estamos en ese tiempo de Cuaresma que ha comenzado su primer domingo recordándonos esas tentaciones de Jesús en el desierto. Y una de las tentaciones realizadas por Satanás es justamente, tírate desde aquí, desde el pináculo del templo hacia abajo, porque si eres hijo de Dios, Él te sostendrá, Él te mantendrá. Nosotros lo que acabamos de leer en el libro de la Sabiduría es justamente cómo se anuncia esa actuación de los malvados en contra de Cristo. Pero mucho más, no solo en contra de Cristo, sino en contra de todo aquel que camine el camino del Señor. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente. Discurriendo, es decir, hablando de una manera equivocada, de una manera falsa. Tendamos una trampa al justo. ¿Qué es lo que hemos estado leyendo en el Evangelio, en ese capítulo 5 del Evangelio de San Juan, los últimos días? Cómo los judíos crecían en su odio hacia Jesús. ¿Y cuál era el motivo del odio? Que había sanado a un paralítico en sábado. No puede sanar en sábado, que se compara a Dios. Bueno, son todas las cosas que vemos que anuncia el libro de la Sabiduría. Nosotros vamos a ver efectivamente ese cumplimiento de lo que anuncia el libro de la Sabiduría con respecto a nuestro Señor y con respecto a todo aquel que camine el camino del Señor. Tendamos una trampa al justo. ¿Por qué hay que tenderle una trampa al justo? Y aquí viene la profundidad de lo que ocurre en el corazón que no quiere vivir en la ley del Señor, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, porque la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron, porque aquel que está en las tinieblas está cómodo en las tinieblas, porque está acurrucado, está dormido
Y si hay luz que brilla a su alrededor, no puede estar cómodo, no puede quedarse dormido donde estaba. La luz molesta a aquel que vive en las tinieblas. Y por eso, siempre que caminamos el camino del Señor, nos vamos a topar justamente con esto. Nos vamos a topar precisamente con esto. Se opone a lo que hacemos y eso nos molesta, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Yo no quiero que nadie me diga lo que yo hago mal. No quiero escuchar la palabra del Señor. No quiero escuchar al Señor. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Fíjate bien, porque los fariseos y los escribas conocían las Escrituras y sin embargo, en el momento de encontrarse con Jesús, no logran aplicar la racionalidad. No la logran aplicar. Oye, pero eso es lo que hemos leído, esto es lo que anunciaba el libro de la sabiduría. No se logra. No se logra, ¿por qué? Porque cuando yo vivo en la oscuridad, cuando la maldad está en mi corazón, entonces actúo de manera instintiva, no racional. Esto es sumamente importante para saber enfrentarnos al mundo. Cuando una persona quiere mirar el mundo y decir, yo tengo que convencer al mundo, ¿a través de qué? A través del camino racional. No, mira, el camino racional le va a servir a aquella persona que está siendo iluminada. Aquel que vive en la oscuridad, la racionalidad no le va a servir porque vive en profunda tiniebla y actúa solo de manera instintiva. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible. Qué cosa, ¿no? Mira, es impresionante cuando se está realizando un exorcismo y la persona posesa está en lo que se llama el trance, es decir, donde el demonio está mostrando cómo domina a esa persona, no está actuando la persona, sino el demonio. Esto es lo que le sucede al demonio. La oración que se hace es molestosa. La presencia, el estar en un lugar sagrado es molestoso. El estar delante de la presencia de las imágenes santas es molestoso para el demonio. Y es impresionante cómo se vive efectivamente en las personas. Oye, ¿por qué en el mundo hay tanto odio hacia la iglesia? No, es que la iglesia es la institución que nos tiene oprimidos. ¿De qué manera te oprime la iglesia? ¿De qué manera? ¿Cómo es esa opresión que realiza la iglesia? Fíjate cuántos grupos, ¿no? No, la iglesia, cualquier cosa menos la iglesia. Y ahí es cuando uno ve, ¿qué es la iglesia en el mundo? La luz de Cristo. Y por eso es tan odiada. Cuando tú ves el profundo odio que tienen muchas personas, muchísimas personas a la iglesia, tienes que saberlo con claridad. Pero lógico, van a odiar a la iglesia. ¿Por qué? Porque viven en profunda obscuridad. Porque viven en esa profunda obscuridad y su sola presencia es insufrible. Oye, pregúntale a esas personas que odian a la iglesia y que hablan mal de la iglesia y que todo lo culpan a la iglesia y todo lo reprochan a la iglesia y están protestando por no sé qué, es que la iglesia. ¿Qué te hace la iglesia a ti? ¿Acaso a ti te obligan a ir a la iglesia? ¿Acaso a ti te obligan a ir a misa? ¿Acaso a ti te agarran de la oreja y te llevan al confesionario? ¿Acaso la iglesia se mete en tu vida y te dice, mira, no puedes hacer esto y eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu afán? La iglesia abre las puertas y entra el que quiere. ¿No quieres entrar? No entras. No entras, es decisión tuya, elección tuya. Entonces, ¿qué te molesta? Me molesta que exista. Su sola presencia es insufrible.
porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Por eso aquel que vive en las tinieblas, aquel que vive en el pecado, que anda buscando siempre que los demás vivan igual que él. Peligrosísimo por eso cuando una persona llega al confesionario y uno le pregunta, bueno, ¿y cuáles son tus pecados? Los de todo el mundo. Uy, qué peligro más grande, ¿no? ¿Qué está pasando en esa conciencia? ¿Qué está pasando en esa conciencia? Oye, aquí en el confesionario estás tú, habla de tus pecados. ¿Por qué dices los de todo el mundo? Me refiero que los normales. No, no hay pecados normales. Hay pecados comunes. Eso puede ser. Sí, hay pecados comunes que muchas personas los realizan. Pero soy yo el que tengo que hacer conciencia de mis pecados. Soy yo el que tengo que cambiar mi manera de actuar. Nos considera como monedas falsas. Y sí, efectivamente, aquel que vive en las tinieblas, aquel que vive inmerso en el pecado, es un falso, es un hipócrita. Y por eso una de las preocupaciones que tenemos que tener en nuestro corazón es siempre ver si yo estoy actuando de una manera falsa. Y a veces hay personas que ni siquiera lo recapacitan ni se dan cuenta. Oye, piensa por ejemplo en ese papá que dice estar muy preocupado por sus hijos y que por eso los mete en la catequesis para que hagan la primera comunión, pero no está dispuesto a llevarlos a misa el domingo. No está dispuesto a llevarlos a misa el domingo. Y uno se pregunta, disculpa, ¿para qué entonces lo metiste en la catequesis? Si no estás dispuesto a enseñarle el camino de la fe, si no estás dispuesto a que tu hijo verdaderamente camine el camino del Señor y se lo vas a impedir, porque soy falso, ese es el motivo, porque soy una moneda falsa. Piensa, por ejemplo, cuántos novios llegan a la iglesia a casarse. Ay, es que es importantísimo casarse en la iglesia, pero no creen en el matrimonio. No creen que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. No están dispuestos a vivir abiertos a la vida, no están dispuestos a recibir de Dios los hijos, están dispuestos solo a cumplir sus propios caprichos y planes. No están dispuestos a vivir una vida de fe, no están dispuestos a confesarse, no están dispuestos a comulgar, no están dispuestos a ir a misa. Oye, es terrible cuando llegan los novios, estos de última hora, ¿no? Padre, confiéseme, mañana me caso. Y mañana me caso. ¿Y cuándo fue tu última confesión? Ay, para mi primera comunión, para mi confirmación, hace 10 años, hace 5 años. Hermano mío, ¿y por qué quieres casarte en la iglesia? ¿Por qué esa falsedad? ¿Por qué esa hipocresía? Oh, yo voy a misa todos los domingos, pero no doy un pelo más. ¿Por qué? Porque yo estoy preocupado de solo cumplir lo justo y lo necesario. Nunca, absolutamente nada más. Yo voy a misa todos los domingos, pero resulta que ni siquiera bendigo los alimentos. Bueno, estoy viviendo en una profunda falsedad. Soy una moneda falsa. Se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos que ser valientes. Si queremos ser hijos de Dios, si queremos caminar el camino de Cristo, tenemos que apartarnos de las inmundicias, de los modos de vida. Por eso un verdadero cristiano nunca tiene que tener temor de ser un bicho raro en este mundo. Ay, pero todo el mundo lo hace. Que lo hagan. Cada uno elija. Yo quiero elegir cuál va a ser mi camino. Mi camino es el de Cristo y mi camino como cristiano no se mezcla con las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Esta es. Oye, ¿por qué tú no vives de acuerdo a los estándares del mundo? Mira, porque yo verdaderamente tengo la dicha final. Mi corazón se alegra, mi corazón se regocija por el premio final, por la vida eterna, porque siempre tengo los ojos puestos allá. Quiero alcanzar la vida eterna. Este es el modo en que vive el cristiano. Y entonces, ¿qué es lo que hacen?
Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué él pasa en su muerte. Si es hijo de Dios, entonces él lo librará. Sometámoslo a la humillación. Mira cómo se comienzan a cumplir estas palabras justamente en lo que le hacen al Señor. Matémoslo, humillémoslo, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte y a muerte ignominiosa, porque esto es lo que hay que hacer con él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. Su malicia los ciega. Oye, qué importante. Ya nos van quedando tan poquitos días de esta cuaresma y profundizar, ¿no? Profundizar en lo que significa esa pasión, esa muerte de nuestro Señor Jesucristo y darnos cuenta, el demonio creía de verdad que matando a Jesucristo, que haciendo que lo humillaran, él iba a vencer. Esto es el modo de pensar del demonio. Si te mato, te venzo. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Por eso el demonio delante de la cruz de nuestro Señor ha quedado con la cola entre las patas. Qué ignorante, qué tonto fue, qué ciego. Claro, aquel que se ha negado completamente a Dios nunca va a entender. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. Poner toda nuestra vida creyendo que vamos a alcanzar una gloria que es falsa en este mundo y no ver, quedarnos en la ceguedad, quedarnos en la profunda oscuridad, no ver cuál es la verdadera gloria que me ofrece el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 1 y 2, 10 y 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, «Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Hemos pasado ahora al capítulo 7 del Evangelio de San Juan y vemos efectivamente ese cumplimiento de lo que hemos leído en el libro de la sabiduría. Jesús estaba en Galilea. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto en el capítulo 5 cómo ha ido creciendo efectivamente ese deseo de matar a Jesús. No quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acerca una fiesta de los judíos que se llama la fiesta de los campamentos. Y entonces la gente está expectante a ver si Jesús va a subir a Jerusalén o no. Nos dice que ya sus parientes habían llegado a Jerusalén para la fiesta y entonces él también llegó, pero sin llamar la atención. Es decir, no es la ida a Jerusalén, la última ida, cuando entra gloriosamente ese domingo de Ramos, que estamos ya tan próximos a celebrar. Llega de incógnito. Y entonces algunos comienzan a preguntarse, ¿no es este aquel al que querían matar? Fíjate cómo es profundo, ¿no?
¿Cómo es profundo? ¿Qué tenemos que hacer con él? Matarlo, matarlo, matarlo. Nos molesta, nos molesta, nos molesta. El justo nos molesta. La luz nos molesta. Apaguen la luz. Déjenme en mi oscuridad. Ahí es donde estoy bien. Ahí es donde estoy tranquilo. Miren en cambio cómo habla libremente. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero entonces comienzan a argumentar, pero sabemos de dónde viene, viene de Nazaret, tiene esta familia, estos son sus parientes, lo conocen, saben quién es y dicen en cambio el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús sigue con su enseñanza y responde a esta crítica. Así que ustedes me conocen a mí y saben de dónde vengo. Qué importante estas palabras, porque estas palabras son profundísimas, no solo en el conocimiento de quién es Cristo, sino en la manera de juzgar que tenemos a los demás. ¿Cuántas veces creemos que podemos conocer el corazón de los otros? ¿Cuántas veces creemos que tenemos la capacidad, el superpoder asombroso de conocer la interioridad del corazón del otro? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Es tan importante darse cuenta de eso. No, yo no tengo el gran poder de conocer el corazón del otro. El corazón del otro lo puede conocer Dios. Dios conoce la intimidad del corazón. Por tanto, las palabras del Señor son palabras que se aplican no solo a Él, sino a todos. A todos. Así que tú tienes la soberbia de pensar que me conoces a mí, que sabes de dónde vengo, que conoces mi corazón. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Es decir, el Padre. A Él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Quien quiere conocer al Padre, tiene que pasar por Jesucristo. Quien quiere conocer al Padre, tiene que pasar por Jesucristo. ¿Por qué lo conoce Jesucristo? Porque yo procedo de Él y Él me ha enviado. ¿Qué es lo que está volviendo a decir el Señor? Aquello que nosotros decimos en el credo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Engendrado significa ese pensamiento de Dios. Pero ese pensamiento que no tiene tiempo, que no es, en un momento existía el Padre y después existió el Hijo. No. Siempre ha existido el Padre, siempre ha existido el Hijo, siempre ha existido el Espíritu Santo. Las tres personas divinas son un solo Dios. Y entonces nos está explicando cómo en Dios hay esta diferencia de personas, pero esa unidad. Por eso es tan importante darnos cuenta que nuestra fe es trinitaria. Y es tan importante tener una verdadera devoción y un verdadero amor a esa fe trinitaria. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. Y a esas tres personas les rindo una sola gloria, una misma gloria, porque son el único y el mismo Dios. Yo sí lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. Y entonces, ¿qué hicieron? Trataron de capturarlo, pero no pudieron echarle mano. Y San Juan nos dice por qué. Porque no había llegado su hora. El tema de la hora en el Evangelio de San Juan es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la hora del Señor se va manifestando en diferentes momentos. Perdón. Son las palabras que le ha dicho, por ejemplo, a María en las bodas de Caná. Todavía no ha llegado mi hora. Y después realizó el primer milagro. Y continuamente se nos va mostrando cómo llega la hora. El Señor toma la determinación de subir a Jerusalén sabiendo lo que le iba a pasar, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, porque había llegado su hora. Y en el momento de la última cena, en la oración del Señor, ¿qué es lo que dice? Padre, ha llegado
mi hora. Esta es la hora en que voy a ser glorificado. La hora de la glorificación del Señor es su crucifixión. Qué precioso es cuando sabemos entender esto. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en este tiempo de Cuaresma. Para vivir profundamente la Semana Santa, para enfrentarnos a la pasión del Señor, para contemplar a Cristo en la cruz, siempre tenemos que recordar que no está ahí porque simplemente le tocó, porque lo agarraron y lo crucificaron. No, está ahí porque se ha entregado por ti y por mí, por amor a nosotros. La cruz no es una acción que se vivió porque tocó. La cruz es elegida por el Señor. Es un acto de amor, de profundo amor hacia ti, hacia mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.